Bienvenidos a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de comenzar, un breve mensaje. Síguenos en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita y activa las notificaciones para no perderte los nuevos programas. Déjanos sus comentarios o reseñas y escríbenos en las redes como MIN Mayagüez en Facebook. Ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Cápsulas históricas, cortesía de Calendario Puertorriqueño Independentista. Bienvenidos. Calendario Puertorriqueño Independentista. Proyecto educativo con el fin de difundir la historia heroica del independentismo puertorriqueño y reseñar las dignas biografías de sus representantes más destacados y sus contribuciones al bien de Puerto Rico y el mundo. 5 de julio del 2008. Fueron arrestados 5 independentistas por pintar un mural en Yauco, Puerto Rico en contra de la presencia del FBI. Los arrestados fueron José Víctor Madera del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto y Miguel Viqueira de la Nueva Escuela, Jaime López y Roberto Vélez del Partido Nacionalista. 6 de julio del 1953. Despedida física de Julia de Burgos, poetisa nacional de Puerto Rico y líder de las mujeres nacionalistas. Falleció en la ciudad de Nueva York quien fue Julia Constancia Burgos García. Nacida en Carolina, Puerto Rico en febrero de 17 de 1914, fue poetisa, dramaturga y educadora. 7 de julio del 1973. Desconocidos tirotearon el automóvil del presidente de la Federación Universitaria Pro Independencia, José Rafael Cos y de la dirigente de la misma, Julieta Muñoz. Esto ocurrió en la urbanización Villa Verde en Guaynabo, Puerto Rico. 7 de julio del 1929, nació en la ciudad de Nueva York de padres puertorriqueños quien fuera la doctora Ellen Rodríguez Trías, pediatra, educadora y destacada activista social. 8 de julio del 1973. Son arrestados miembros del Partido Socialista Puertorriqueño que respaldaban una huelga de bomberos en Lajas, Puerto Rico. Fueron acusados de violación a la ley de explosivos. En el 1978, desconocidos dispararon 9 veces contra el automóvil estacionado en la marquesina de la residencia de la ex esposa e hijos del subsecretario general del Partido Socialista Puertorriqueño, licenciado Carlos Galizá. Esto en la urbanización Roosevelt en Atorrey, Puerto Rico. De julio del 1909, el abogado de la patria, fundador principal y primer presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Nació en Vega Alta, Puerto Rico quien fuera el doctor Gilberto Concepción de Gracia, abogado, político, periodista y educador. 10 de julio del 2000. Despedida física de Francisco Matos Paoli, insigne poeta lareño independentista, líder del Partido Nacionalista de Puerto Rico. 12 de julio del 1970. Agentes policiales agredieron y arrestaron viciosamente al cantante independentista Rob Brown y la policía arrestó a los jóvenes Mario y Manuel Rivera Santiago, Domingo F. Acevedo y Mario Negrón por pegar pasquines en Rincón, Puerto Rico. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Le habla David Rivera desde el programa radial La Patria que Queremos, que es el órgano informativo de educación política y educación popular del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, de acá de la zona de Mayagüez, haciendo trabajo desde la misión Ezequiel Lugo Morales. Hoy me acompaña mi distinguido y querido hermano de lucha, Jorge Tantao Echevarría. Muy buenos días, David. Buenos días a Carlos Rivera Lugo, que lo tenemos en la mañana de hoy. Y tengo por aquí también a mi querido y admirado compañero, doctor don Carlos Rivera Lugo. David, muy buenos días. Jorge, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Don Carlos, siempre para nosotros es un privilegio tenerlo en este programa y que lo podamos entrevistar. El tema que vamos a tratar hoy es un análisis de la realidad internacional, pero vamos también a concretizar por lo menos la primera media hora del programa, o tal vez un poquito más, sobre lo que se celebra hoy en Estados Unidos, que es la Declaración de Independencia,
y aquello que fue libertad, igualdad y fraternidad en el país que se ha convertido en el azote de la humanidad. Pero antes de pasar con ustedes con entrevistas, siempre hacemos unos anuncios, ¿verdad? Este programa se sostiene por el compromiso de nuestros auspiciadores. Si usted quiere que este programa continúe al aire, este programa sale hace muchísimos años, pues mire, nosotros tenemos una TH móvil y nos puede enviar alguna aportación económica a través de nuestra TH móvil, que es el 787-910-2721. Repito, 787-910-2721. Ese es el teléfono del MIN de Mayagüez. Le va a aparecer Misión Ezequiel Hugo Morales y usted pues en la TH móvil en Doral pues nos envía lo que puede enviarnos para el sostenimiento de este programa. También informo que este programa usted lo escucha en horario diferido. Sale por la plataforma de YouTube, Spotify, Amazon Music, Audible, y para la gente que vive, ¿verdad?, los compañeros que viven en la diáspora, pues también tenemos el privilegio de que ahora tenemos la aplicación de PayPal. Así que si usted no tiene ATH móvil, pero tiene PayPal, pues también nos puede hacer alguna aportación. Es importante informarle al público que hoy, 4 de julio, los compañeros de Diálogo Soberanista tienen una actividad en Cabo Rojo que vienen celebrando hace muchos años. La actividad se llama Al Rescate de Nuestra Soberanía. Allí va a haber alrededor de 10 o 12 organizaciones políticas, representantes de las organizaciones, y van a tener un corto mensaje. Don Carlos Rivera Lugo está entre los invitados y de los oradores. Yo también tengo la oportunidad de dar un pequeño mensaje en nombre del MIN. Pero es importante que todos los compañeros independentistas vayan y participen de esa actividad. Y sobre todo, es una actividad ideada y estructurada por don Luis Toro Goico, que lo perdimos hace apenas una semana. Trascendió las puertas del misterio, y yo creo que el mejor homenaje que le podemos dar a don Luis Toro Goico por todo el trabajo y la vida que dedicó a la lucha por independencia es que hoy, 4 de julio, estemos allí en la Plaza de Cabo Rojo desde las 4:30 de la tarde, celebrando con los compañeros del Diálogo Soberanista la actividad en reclamo a nuestra soberanía. Saben que todos los sábados, saben que hemos hecho un compromiso con los compañeros que tienen a cargo la Marcha Nacional por Independencia, y siempre de los primeros 5 minutos de la entrevista de este programa se los dedicamos a un compañero que ellos asignan. Esa marcha se va a celebrar el día 18 de julio a las 2 de la tarde, saliendo de la Plaza Colón en San Juan y llegando hasta las facilidades del Tribunal Viejo Federal, que está allí por el área de la Puntilla, la Princesa, ¿verdad? Es aquella área allí, en el Viejo San Juan. Sí, a esos efectos, tenemos al compañero, al teléfono ya, compañero Miguel Ángel Reyes de Jesús, que es portavoz de la Alianza contra el Desplazamiento Poblacional. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, tengan todos los que están en el estudio y a todo el pueblo puertorriqueño que nos escucha. Gracias por acompañarnos estos minutos. Miguel Ángel es luchador anticolonialista, independentista y organizador sindical, y como indiqué es el portavoz de la Alianza contra el Desplazamiento Poblacional. Y Miguel, te hago como primera pregunta, ¿por qué es tan importante denunciar el desplazamiento poblacional y cómo afecta al anhelo de independencia de todos los puertorriqueños? La Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional entendemos que este problema del desplazamiento que se ha venido planificando durante años en Puerto Rico, mediante distintas estrategias, una ha sido esterilizar a las mujeres, otra ha sido practicar con cosas que nos pueden estar matando, como el espaltame, la gente naranja, un proceso de sacarnos, de exterminarnos.
están haciendo lo imposible por sacar a toda la población ahora con la venta de nuestro país. El archipiélago está puesto a la venta. Imagínense Aguabate y a nuestro archipiélago puesto en una varita para que todos aquellos ricos y poderosos del mundo vengan y cojan su pedazo, como quieren hacer con Esencia, como han hecho en Fajardo, como nos están haciendo nosotros en Vieques, que las están vendiendo como pan caliente, como dicen en el barrio. Esto, a su vez, provoca que nuestra gente no tenga dónde vivir, que el espacio de tierra que nosotros necesitamos, que es vital, no lo tengamos. Sacan a nuestra gente. La marcha por independencia, y marchamos por independencia porque es importante que con la independencia garanticemos la tenencia de nuestras tierras. Con la independencia podemos garantizar que nuestras familias, nuestros hijos y nietos que están en el exilio en el norte, puedan regresar y tengan un espacio donde vivir en la tierra que les vio nacer. Este archipiélago se ha defendido por más de 126 años y ha resistido todos los planes, como el último de ahora, que votaron prácticamente 500,000 de personas. Los votaron, yo digo, porque no se les dio la oportunidad de quedarse en su casa, y comienzan un proceso de sustituir la población por gente rica, por gente millonaria, para crear y consolidar un paraíso fiscal. Y para eso tienen que sacarnos a nosotras y nosotros, porque les estorbamos. Solamente se quieren quedar con unas pocas personas para que le hagan los trabajos que ellos entiendan que no quieren hacer. Por eso es que la marcha es importante, por eso es importante que estemos en la marcha para defender cada espacio puertorriqueño, para decirle a la gente que se va a ir la junta con la independencia, porque nosotros necesitamos ese espacio como país, como nación. Estamos invitando a todas y todos a que participen de esta marcha, que es importantísimo que estemos todos allí, que nos demos cita, que le digamos al mundo, que le digamos al imperio que nosotros queremos y vamos a ser libres. Miguel, me decías en nuestra conversación previa que actualmente resides en Vieques, aunque eres natural de Cagua, y que Vieques es uno de los destinos en el país donde más es visible el fenómeno de la gentrificación y donde cada vez hay más extranjeros y los puertorriqueños tienen menos tierra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, solamente que la que era de Cagua era mami. Yo soy del Panguito, del Caño Martín Peña, de la Trabanca Anciana, que se conocía como el Panguito. Pero en Vieques nosotros llevamos un proceso de aburguesamiento porque está entrando un sector con un alto poder económico y están subiendo los precios de todo. Ya tú no puedes comerte, por ejemplo, una arepa por 50 o 75 chavos, porque ellos ya las treparon bien altas por su poder económico, pagan lo que les da la gana. En Vieques, ahora mismo, el Departamento de la Vivienda, el municipio, la Oficina de Comunidades Especiales y el Departamento y la Autoridad de Tierras son los realtors, los corredores de bienes raíces más grandes que tiene nuestro país. En Vieques ellos fomentan la venta de terrenos que no tienen título. Ellos fomentan el que entre en un sector con mucho poder económico, al punto que muchos sectores ya quieren cambiar nuestro idioma por el inglés. Donde yo vivo, que se supone que es una comunidad especial porque fue el último terreno que le quitamos a la Marina, Vivienda ha hecho fiesta vendiendo y dando títulos a gente que compró en efectivo, que no sabemos de dónde sale el dinero. Porque ustedes saben, si yo voy al banco a sacar que no los tengo, 10,000 pesos, tengo que llenar como 1,000 papeles explicando para qué, dónde van a estar. Si me cogen en el aeropuerto con 10,000 pesos, sabe Dios lo que me pasa. Y aquí vienen y pagan millones. Te voy a dar 1 millón efectivo. Yo te voy a dar 1,5 porque yo quiero ese terreno. Y te los dan. Y a la gente les dan chavos, 300,000, 400,000 en efectivo. Y aquí nadie dice nada. Y el Vieques está haciendo crisis. Ahora, con la privatización de nuestro sistema de transporte marítimo, quieren crear una especie de reservación porque HMS controla todo. Toda nuestra forma de entrar y salir a Vieques lo controla HMS, a quien le estamos pagando la quiebra en Estados Unidos de su matriz. Entonces, ahora mismo si no es turista, los turistas tienen todas las ventajas. A nosotros, una población de 9,000 personas, nos ofrecen más que 35 boletos. Es interesante que aquí la gente que está supuesta a velar por la gente de Vieques, como John Méndez, como Marisa Jiménez, etcétera, no aparecen. A menos que no, tal vez hay una langostita o algo así, pero no aparecen.
Y a nosotros en Vieques esto es ya esto es crisis, de verdad, la crisis es grande. Y como estamos separados por el muro de agua, más ellos controlan nuestro sistema de transporte, controlan nuestra comunicación hacia casa o el bien, se nos hace muy difícil exponer todo el proceso de pillaje que se está dando en la Isla Arena después que sacamos la Marina. Miguel, agradezco mucho por tu participación. Yo creo que todos los que vivimos en el archipiélago, independentistas y no independentistas, nos tenemos que dar cita ese 18 de julio a partir de las 2 de la tarde para que tengas conocimiento. Nosotros acá en el área oeste estamos organizando transportación, tenemos ya disponible una guagua. Esa guagua tiene 48 asientos. Esa guagua va a salir del pueblo de San Germán y se va por el área norte. Tenemos varias paradas: San Germán, Hormiguero, Mayagüez, Añasco, Aguadilla y seguimos hacia el área metropolitana. Compañero que quiera ese día participar de la actividad, pues mire, se comunica con nosotros al mismo teléfono que yo le di, que es el 787-910-2721, o a mi teléfono, que es el 787-413-1546. Con mucho gusto, está a tiempo para poder separar un espacio. Le vuelvo a indicar que son 48 espacios. Ojalá que se llene para poderse rentar una segunda guagua. Dios permita. Miguel. Yo sí, si me permite lo último, que quiero decirle a las y los compañeros que asisten a la marcha, por favor, lleven un parado, una sombrilla, lleven un sombrero grande, vengan, vamos a tener agua, pero vengan hidratadas e hidratados, porque la ola de calor es bien fuerte y no queremos, bajo ningún concepto, que nadie vaya a sufrir un golpe de calor o una insolación. Esto es bien importante, porque aunque el tramo es más corto, el calor es más intenso. Y va a terminar en el Tribunal Imperial de los Estados Unidos en San Juan. Y ahí vamos a estar también corriendo un poco de sol, así que por favor, hidrátense. Vengan preparadas y preparados para coger un poco de calor, o bastante calor debo decir, y cúbranse. Cúbranse mucho, porque un buen sombrero y una buena sombrilla va a ser una protección excelente. Gracias por la... Quiero darle las gracias a ustedes por la oportunidad de haber estado con ustedes aquí en su programa. Siempre estamos en la disposición de discutir nuestras situaciones, de que Vieques sea escuchado, porque nadie quiere atender esta situación tan seria que se está dando en Vieques, porque hay mucha corrupción envuelta, hay mucho pillaje, hay muchas agencias del gobierno cómplices de lo que está ocurriendo. Y en algún momento espero que esto salga a la luz y que alguien pueda realmente resolver o ayudarnos a resolver, para que nuestra gente no tenga que salir, se acabe el desplazamiento y sobre todo puedan regresar aquellas y aquellos hermanas y hermanos que están en el exilio, y que y me consta que lo único que desean es volver a su país. Gracias. Fantástico. Nos veremos ese día 18 y nos conoceremos allí propiamente y nos daremos un abrazo. Así que gracias por tu participación. Bueno, ahora sí, don Carlos Rivera Lugo. Don Carlos Rivera Lugo es Juris Doctor. Y estas cosas hay que decirlas porque el programa se escucha en muchas partes del mundo. Fue delegado y encargado de la misión de Puerto Rico en Cuba. Fue decano de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos y actualmente es uno de los proponentes del Plan B Independencia, que es una iniciativa estratégica para alcanzar la independencia patria. Y como le indiqué, siempre es un privilegio de poder contar con usted en este programa. Y queremos que podamos empezar a discutir hoy, el día 4 de julio, lo que representó para Estados Unidos y en estos momentos ese país, lo que representa para la humanidad. Bueno, muchas gracias, David y Jorge, por esta nueva invitación, aunque yo no necesito mucho, ¿verdad?, para siempre responder a las llamadas que me hacen para comparecer, porque me siento ya parte, ¿verdad? Te lo agradecemos, Carlos. De este programa y compañero
de todos ustedes, del MIN, que también colaboran estrechamente con el grupo en el que yo en este momento estoy militando, que es el Plan B Independencia, donde incluso en el Plan B Independencia hay representación del MIN en la Junta Directiva. Nada que celebrar hoy. Yo creo que eso es la idea que yo quisiera transmitir, ¿verdad? En el día de hoy. El 4 de julio indudablemente comienza con una declaración de independencia que muy pronto se traiciona. Se va a traicionar en la nueva constitución que se va a estructurar, ¿verdad? Se va a redactar luego de esa primera declaración de independencia, donde dicen que es un derecho de todos los pueblos, de todos los pueblos. Sin embargo, ya en la Convención Constituyente, que fue en 1700, que es cuando, bueno, se aprueba finalmente la nueva Constitución en 1789, la Declaración de Independencia sí fue en 1776, por eso los 250 años que se conmemoran hoy, ¿verdad? Pero en la Constitución tiene que llamar la atención la inclusión de una cláusula que para nosotros es determinante en lo que ha sido nuestra vida colectiva. ¿De qué cláusula hablo? De la cláusula territorial. La cláusula territorial, el artículo que aparece en el artículo 4 de esa Constitución, fue debatida ampliamente y en sus inicios respondía meramente a la necesidad que había de proveer para la administración de unos territorios que pertenecían al rey, a la monarquía británica, pero que no eran parte de los 13 estados originales, Por eso se habla de territorios, de los territorios. Sin embargo, en el debate, muy pronto, entonces, apareció también varias propuestas y planteamientos para que los objetivos, los fines de esa cláusula se aplicasen más allá a cualquier territorio que Estados Unidos pudiese adquirir en el futuro por compra, conquista, cesión. Es decir, ya uno empezó a ver. Ahí estaba el germen ya. Ahí ya estaba el germen, porque entre muchos de los fundadores todavía existía la mentalidad británica, es decir, y se veían como herederos del proyecto imperial británico. Pero que el proyecto imperial británico ahora sería norteamericano, sería legado a los estadounidenses, ¿verdad? Que en ese sentido, vamos a hablar en plata, los Estados Unidos, cómo que se establecen, esas tierras no eran yermas, es decir, estaban pobladas por pueblos, naciones, originarios, que fueron víctimas de genocidio. Los indios. Sí, de lo que se llamó los indios después, ¿verdad? Pero que los indios no se llamaban indios a sí mismos. Esa fue la manera en que el europeo, pues, nos concibió, ¿verdad? Colón, que creía que había llegado a las Indias, ¿verdad? Pero aquí eran taínos, no eran indios. Y en lo que posteriormente será Perú eran incas, no eran, y en lo que hoy es México, pues estaban entonces los aztecas, los mayas, civilizaciones, muchas de las cuales tenían unos adelantos científicos y médicos mayores que lo que tenían las sociedades europeas que llegaron para conquistarnos, ¿verdad? Y que en lo único que siempre estaban por encima de nosotros eran que tenían armas, que habían desarrollado armas y pertrechos y la pólvora para utilizar para hacer la guerra. Y por eso, pues nada, al principio
cuando se habla del derecho internacional, que en aquel entonces era el derecho de gentes, el derecho de gentes se reducía prácticamente al derecho para regular la guerra que se le iba a permitir a las potencias colonizadoras contra los pueblos originarios y las naciones originarias de esta parte del mundo. Que no eran considerados humanos. Que no, claro, no. Todo lo contrario, con todos los cuentos eso de que se dedicaban a relaciones contra natura, que si sacrificaban seres humanos a sus dioses, como si los hebreos no hubiesen estado también sacrificando seres humanos, su primer hijo, hasta el momento de Abraham. Vamos, que el sacrificio humano no era algo tan exclusivo, ¿verdad?, de esta parte del mundo, ¿verdad? Que con eso no estoy reivindicando, ¿verdad?, el sacrificio humano, pero que ciertamente hay que entender que realmente la llamada superioridad que se pretendió imponer en términos civilizatorios sobre esta parte del mundo, ¿verdad?, dejaba mucho que desear, y en muchos sentidos eran civilizaciones mucho más violentas, atrasadas, opresivas que las que existían en estas tierras. Ahora, en el caso del 4 de julio, pues de nuevo, ¿cómo es que Estados Unidos entonces se va constituyendo sobre el genocidio entonces, ¿verdad?, y la guerra contra las naciones y los pueblos originarios? Y eso va a ser así en su expansión hacia el oeste y en su expansión hacia el sur, la guerra con México, que le da gran parte también de lo que es hoy la parte suroccidental, ¿verdad?, de Estados Unidos, las compras de Luisiana, Florida, y entonces ya fines del siglo XIX, que ya habían terminado de expandirse dentro del continente norteamericano, pues entonces empiezan a mirar hacia el sur, y ahí pues entonces ya viene la conquista y la colonización de Puerto Rico, el intento de hacer lo mismo con Cuba, pero que lamentablemente lo tienen que abordar de otra manera, porque en Cuba la lucha revolucionaria de los independentistas estaba mucho más adelantada, y ahí tuvieron que aceptar una república, aunque fuera mediatizada, ¿verdad?, con la enmienda Platt, que les permitía intervenir cada vez que Estados Unidos entendiera que lo que estaba pasando en Cuba podía amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces siguen con ese cuento. Y se buscaron en aquel momento a Tomás Estrada Palma, que es la Delcy Rodríguez de hoy. Claro, y el Tomás, y hay que entender que en aquel entonces también el independentismo nuestro formaba parte de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Correcto. Donde lamentablemente entonces ahí podemos entender las dificultades que tuvieron tanto Betances como Hostos para que luego de 1898 ese partido dirigido por Tomás Estrada Palma pudiese apoyar también la independencia de Puerto Rico. Pero lamentablemente Estrada Palma estaba más pendiente de una posible anexión de Cuba. Él era anexionista, y muchos de los dirigentes que prevalecían en ese momento al frente del Partido Revolucionario Cubano eran anexionistas. Incluyendo los de la sección de Puerto Rico. Correcto. Que fue lo que Hostos logró comprobar cuando llega a Puerto Rico, ¿verdad?, enviado por Betances para ver cómo él puede lograr maniobrar para levantar unas propuestas, y ahí viene pues entonces sus intentos con McKinley, apelar a McKinley para que se celebre aquí un plebiscito, que esto nosotros no somos, ¿cómo se dice?, una tierra de nadie, ¿verdad? Aquí vivían 1 millón de puertorriqueños que tenían un derecho como pueblo a determinar su propio futuro.
y entonces pues se plantea el reclamo de un plebiscito, ¿ves? Que se consulte por lo menos, a lo que McKinley se negó, porque Estados Unidos nunca, pero nunca ha estado interesado realmente en la autodeterminación de ningún otro pueblo que no sea el suyo, ¿ves? Ese es el prisma a través del cual ven el mundo, es a través de sí mismo. Siempre nos han visto como mercancía y como elemento de explotación. Claro. Y la guerra hispano-cubana americana, como se llama, del 98, también obedece a que Estados Unidos tenía una gran recesión económica. Claro. Y los mercados en Estados Unidos habían crecido tanto. Por lo consiguiente, había que buscarle un mercado a las cosas que habían producido. Sí. El mercado no se movía, ya no había que vender. Claro. Y de ahí es que viene el pretexto de la guerra hispano-cubana americana para ocupar el Caribe y ocupar el Pacífico. Es con eso. Claro. Y en ese sentido hay que entender que ese es Estados Unidos. Yo en días pasados, ¿cuándo fue? Bueno, sí, yo creo que antes el día pasado, hoy es sábado, el jueves, yo creo que por ejemplo el alcalde de Nueva York, Mandami, dio un mensaje al país, a la ciudad y al país, porque ahora él se ha convertido en una figura desde sus posturas como demócrata socialista, y sin embargo apelaba a la idea del excepcionalismo norteamericano. La idea del excepcionalismo es una idea imperialista. ¿Y qué es eso? El excepcionalismo significa que Estados Unidos ha surgido como una gran excepción que le permite gobernar sobre el resto del mundo, aplicarle a la fuerza su derecho al resto del mundo. Rechazar el derecho internacional cuando está en contra de su derecho. Es decir, Biden lo planteaba, Estados Unidos es la gran excepción. Hegemonía. Obama también lo planteaba. Es más, Obama planteó que uno de sus objetivos fue ver cómo él le devolvía la valoración del excepcionalismo a su partido. ¿Veis? Por eso Obama también fue un presidente intervencionista. Honduras, Libia, aquí en Puerto Rico nos dejó con una junta de control fiscal que eliminó para todos los fines prácticos el poco gobierno propio que quedaba. Vamos, el excepcionalismo es una idea imperialista, y a mí lo que me preocupa es que aún la llamada izquierda en Estados Unidos no logra superar esa idea de Estados Unidos como la gran excepción histórica que justifica que por lo tanto tenga que dirigir lo que ellos llaman the free world, ¿verdad? El mundo libre, ¿ves? Como si ellos fueran realmente paladines de la libertad, cuando en sus orígenes no se deben a ninguna otra libertad que no fuera la de los colonos que habitaban, ¿verdad? Los 3 estados originales, y que después el desarrollo de Estados Unidos fue sobre las espaldas de la explotación y del genocidio de los pueblos y naciones originarias que ahí habitaban. Y vuelvo y repito, guerra contra México, que le llevan la mitad del territorio de México, ¿ves? Y luego la colonización de Puerto Rico. Vamos, y yo creo que hay que también advertir otra cosa a la luz de esto que estoy planteando. A mí igualmente me preocupa que aquí en Puerto Rico, ciertos sectores también de la izquierda independentista, seguimos o siguen hablando de que la descolonización nuestra tiene que ser a base de una determinación en torno a opciones no territoriales. ¿Qué significa no territorial?
Así, el concepto de territorial no es un concepto del derecho internacional, es un concepto norteamericano para no tener que someterse a lo que son las normas que aplican a las colonias. ¿Ves? Porque la situación nuestra no es una situación territorial. O sea, eso de territorio no incorporado no es parte del derecho internacional. El territorio no autónomo, que sí, las potencias coloniales lograron introducir en la Carta de la ONU, es otra cosa, distinta, ¿verdad? A lo que son las fórmulas no territoriales. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque es que seguir hablando de un compromiso con un proceso que conduzca a una asamblea constitucional. ¿De qué constitución estamos hablando? Si aquí prevalece la de Estados Unidos y la de Puerto Rico vale cada día menos en función de esa, pero una asamblea constitucional sobre el estatus en torno a opciones no territoriales, que incluye entonces la anexión, y la anexión será no territorial dentro del discurso constitucionalista y colonialista norteamericano. ¿Cómo sería no territorial cuando entonces sería una posesión en ultramar? De ser. Sí, pero eso ya sería en España. Eso era ya cuando España, una posesión en ultramar. Pero en estos momentos, al ser Puerto Rico una colonia de Estados Unidos, Ajá. ¿no es una posesión que tiene Estados Unidos en ultramar? Sí, pertenecemos a, pero no somos parte de. Es una posesión. Okay. Es una posesión. Lo que pasa es que lamentablemente el imperio ha logrado normalizar el discurso constitucional norteamericano, aún dentro de gran parte de los abogados y abogadas, ¿verdad? Juristas que intervienen en todo esto del debate sobre la descolonización de Puerto Rico. ¿Ves? Y no entendemos que seguir hablando a partir de ese discurso nos amarra las manos, ¿verdad? Nos limita las opciones. Porque, de nuevo, la anexión, ¿qué es? La estadidad, ¿qué es? Sino la culminación del coloniaje. Correcto. ¿Ah? Ya no sería que pertenecemos a, sino que pertenecemos y seríamos parte para siempre, ¿verdad? De Estados Unidos. Algo que obviamente pues uno sabe que Rubén Berríos en el 1989, ¿verdad? Le llamó la atención al Senado en unas vistas de que Puerto Rico, aunque pudiese finalmente imponerse la estadidad, nunca iba a renunciar a su derecho a la autodeterminación e independencia, ¿verdad? Algo que corre contrario a lo que es el derecho constitucional norteamericano, que establece, luego de la guerra civil, de que una vez se es Estado para siempre. O sea, se acabó el cuento. Pero Hostos, Berrío en ese sentido, lo que hacía era repetir lo que Hostos también había planteado. Él no creía en la anexión, pero si el pueblo de Puerto Rico en un momento dado aceptaba la anexión, pues no quedaría otro remedio, pero que eso no impedía que él y otros siguieran luchando. Correcto. Por la independencia como la única solución, ¿verdad? Vamos, y yo creo que estamos en un momento histórico en que yo creo que es fundamental que acabemos de desmitificar lo que representa los Estados Unidos y ha representado en nuestras vidas, en nuestra vida colectiva como pueblo. ¿Sabe? El cuento ese de que sin los americanos nos morimos de hambre, pues mira, nos estamos muriendo de hambre en estos momentos. ¿Sabe? La precarización creciente de la vida de la inmensa mayoría de nosotros es bajo la bandera de Estados Unidos. ¿Sabe? Todos los problemas, estamos sin agua, estamos sin luz. ¿Sabe? Que si los fondos federales, mira, los fondos federales de María, ¿dónde están?
apenas han llegado entre un 20 y un 25% de esos fondos, sobre todo ¿por qué? Porque los partidos colonialistas, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, en vez de ser estadistas y autonomistas, se han convertido en partidos contratistas, es decir, en partidos que quieren vivir de los fondos federales, partidos que viven de la corrupción, de lo público, de la privatización. Y la privatización, ¿qué es? Sino entregar a los intereses privados lo público. Lo que debe ser de todos, entregárselos a unos pocos para que lo administran, pongan las condiciones y saquen ellos los beneficios. ¿Qué es el gran problema que hay con el modelo actual del sistema eléctrico con Luma? Lo que se pretende hacer ahora con el agua, porque para mí, o sea, yo no me como el cuento de que quieren volver a privatizar. Claro, ¿sabe? El silencio de la gobernadora en torno al problema tan serio que tenemos con el agua no se debe meramente a su incompetencia, se debe también a que cree también en la privatización del agua nuevamente. Crea las condiciones para que la gente empiece a indignarse y pidan que eso es lo que hicieron con la Autoridad de Energía Eléctrica. Fomentaron su debacle con el propósito de justificar entonces para que la gente dijera, pues mira, cualquier cosa que no sea lo existente. Pues claro, así cualquiera. Profesor, y le pregunto, ¿qué camino le queda al independentismo en estos momentos que el imperialismo yanqui, sabiendo que ya no es el imperialismo de la década del 90 ni de los 80, es un imperialismo que ha ido perdiendo su posición hegemónica y ha ido consolidando cada vez más en los gobiernos de nuestra América Latina? Sí. ¿Qué posición, qué le queda a Puerto Rico para poder hacer avanzar el proyecto independentista en esas condiciones que son tan difíciles? Porque si ellos están empujando el hecho de consolidar su poder en toda nuestra América, y ya nosotros somos parte, en este caso, por ser una colonia de ellos, ¿cuál es la salida para el independentismo puertorriqueño? ¿Estás de acuerdo con la primera premisa que te trajo David? ¿Cuál? Pues la que estuvo explicando al principio de su pregunta. Ajá. Bueno, no sé si la entendiste, pero yo no te la voy a explicar, pero yo quiero saber si lo entendiste, porque me parece a mí que es parte de una premisa que la habíamos estado manejando nosotros, y al día de hoy como que no es consistente, como que en última instancia Estados Unidos se está no solamente impuesto sobre Puerto Rico, sino sobre el mundo entero con las políticas estas de Trump. Mira, sí. A ver cómo que era que decía. Yo creo que esa es la percepción. Yo creo que hay una percepción pesimista en estos momentos en torno a Estados Unidos, sobre todo porque a pesar de su declive, que es obvio, que es evidente, es decir, por todos lados se está dando, nosotros lamentablemente no somos chinos. Los chinos ven el tiempo histórico a más largo plazo, ¿verdad? Y entienden que siempre las contradicciones o el caos o el desorden tan solo es una oportunidad para un nuevo orden, ¿Sabe? Lo decía Mao Zedong, ¿verdad? Hay caos bajo los cielos, qué magnífica oportunidad. Yo creo que es una magnífica oportunidad. La izquierda ha estado dormida en todas partes. Chile, ¿por qué la derecha está gobernando? La izquierda se durmió, se tornó pasiva, dejó de tener un proyecto, un horizonte propio, terminó aplicando más o menos las mismas políticas económicas que decía que iba a combatir. Entonces, pues el pueblo, el crimen se convirtió, el problema de la seguridad pública se convirtió en el issue central de la campaña. ¿Y por qué hay problemas de seguridad pública? Por las desigualdades, por las grandes desigualdades que prevalecen en sociedades como la de Chile. ¿Sabe? Argentina, igual, Colombia.
sea, ¿qué es lo que lleva a que luego que haya triunfado la izquierda, ahora nuevamente pierda, ¿verdad? La izquierda frente a una derecha cuyo candidato es ciudadano de Estados Unidos? Sí, es escandaloso. ¿Sabe? Estamos hablando de un ciudadano de Estados Unidos gana la presidencia de Colombia, porque además es ciudadano colombiano, pero ha jurado lealtad a la bandera de Estados Unidos. Y eso es algo que se está, hay un reclamo que se está llevando a los tribunales de que eso hay que definirlo, porque no puede haber una persona que le ha jurado bandera a otro estado gobernando. ¿Cómo que se llama él? Estaba buscando, Espérate. haciendo referencia a lo que le dijo Xi Jinping a Donald Trump sobre la trampa de Tucídides. De Tucídides, la trampa de Tucídides. Sí. Que cuando un imperio está en decadencia, hay otro que está emergente. Claro. Bueno, pero Tucídides que se estaba refiriendo obviamente a la guerra en aquel entonces entre Atenas y Esparta. Esparta, que había sido la potencia en el mundo griego, y entonces, y de repente Atenas está cuestionando ese poderío. Pues Tucídides, que escribió una famosa obra, La Guerra del Peloponeso, pues entonces planteaba pues que eso plantea la posibilidad de una guerra, porque el que hasta el momento ha dominado va a resistir. ¿Qué caso? ¿Qué es lo que plantea? Pero ¿qué es lo que dicen China? los chinos? Claro, pero Exacto. ¿qué es lo que dicen los chinos? Los chinos dicen, perfecto, no tenemos que caer en esa trampa. Ustedes tienen que acabar de entender que el mundo ya es multipolar. Exacto. Y que ustedes son uno más. ¿Quieren ser parte de ese mundo? Pues entonces nosotros no tenemos problema de tener relaciones con ustedes, pero ya van a ser sobre unas nuevas bases. Ya no va a ser solo sobre el poder único de Estados Unidos, los intereses únicos de Estados Unidos. Tienen que haber unas relaciones que beneficien a todos por igual. Es que es lo que plantean los chinos hoy. La visión, por eso que no solo es unas contradicciones sistémicas que estamos viendo, que están aflorando, sino también civilizatorias. China tiene una visión de mundo distinta, como también los tienen los pueblos y comunidades indígenas de nuestra América que han estado influyendo también sobre la izquierda. En México fueron la base del zapatismo. Bolivia. En Bolivia. Ecuador. Claro, Ecuador. ¿Sabes? Son fuerzas políticas con otras visiones de mundo, ¿verdad? Que están surgiendo. Irán, que es otra civilización, que el propio Trump los reconoce cuando los amenazó que iba a eliminar toda la civilización iraní del mapa. ¿Sabes? Son otros modos de ver el mundo, ¿ves? Que están surgiendo. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos. Yo quiero preguntarle, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que, y lo que hay que hacer es luchar. No estamos solos. Vamos a ponerlo así. En este momento Cuba está sola. Aceptemos. Nos gusta o no, Venezuela está sola. Nos gusta o no nos gusta, Colombia está sola. Nicaragua. No estamos en los tiempos del internacionalismo proletario, lamentablemente. Nicaragua. La solidaridad sí se está dando, pero no como era antes. Hay que entender que en ese sentido el reto que recae sobre las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas en cada uno de estos países es mayor, pero que lo que va a requerir es que nos atrevamos a levantar un nuevo proyecto de país, un nuevo horizonte que pueda inspirar a la gente, al pueblo, que de repente siente que todo lo que le dijeron en que tenían que creer, pues ha perdido sus fundamentos. O sea, eso de que sin Estados Unidos nos morimos de hambre, pues mira, nos estamos muriendo de hambre, sin agua, sin luz. O sea, ahora con Estados Unidos. Y que entendamos que entonces hay que empezar a potenciar una lucha desde nosotros mismos, y que si bien es cierto quizás no hay las condiciones para una protesta, como decía Hostos, armada, pero hay que entender que la guerra tiene distintos modos de hacerse.
los medios. La política también puede ser la guerra por otro medio. La cultura, los medios de comunicación, la economía, las relaciones económicas. Hay que desarrollar una visión más amplia de la guerra revolucionaria que hay que desatar en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Pero que hay que tener claro el horizonte que es contra el imperialismo. Correcto. Quería preguntarle, nosotros somos latinoamericanos, somos caribeños, pero principalmente somos antillanos. En 1898, Estados Unidos, con la invasión, rompe una relación que nosotros teníamos, una relación económica con los demás pueblos del Caribe. En aquel momento, mucho del comercio que desarrollaba Puerto Rico lo desarrollaban con las Antillas Menores. Era un comercio muy vigoroso, muy floreciente, salían constantemente barcos de aquí. ¿Por qué el independentismo puertorriqueño, usted me corrige, el independentismo puertorriqueño no ha mirado a las Antillas Menores buscando apoyo para la lucha, cuando realmente son las Antillas Menores el ejemplo mayor que tenemos de pueblos que recientemente se descolonizan, algunos que llevan 50 o 60 años? Inclusive tuvimos un gobierno muy progresista que que desapareció en el 2025 en sus elecciones, que era el de Ralph Gonave. ¿Por qué el independentismo no empieza a buscar esas bases de apoyo en las Antillas Menores? Una vez las tuvimos. Okay. El independentismo en su momento de mayor esplendor recientemente, ¿verdad? La década de los 60, 70, principios de los 80, llegó a tener relaciones con todo ese Caribe. Muy activo, muy activo. Es el Caribe de Amercecer, Franz Fanon, tú sabes, de Camaño en República Dominicana, Juan Bosch. Es decir, teníamos unas relaciones muy fuertes, con Maurice Bishop en Granada. ¿Tú entiendes? Muy fuerte. ¿Pero qué sucedió? Todo eso, lamentablemente, la izquierda se autoliquidó. Es decir, en un momento dado, cuando el socialismo real empieza a colapsar en Europa, aquí surge la idea de que hay que empezar a destruir o liquidar lo que existe para crear otra cosa, que nadie sabía en ese momento. Ustedes son producto de eso, en el sentido positivo, porque luego de ver el vacío que crearon quienes nos llevaron a esa liquidación, a ese abismo político, pues surgieron voces que dijeron, coño, no podemos seguir en este abismo, y pues ahí surge el movimiento independentista nacional tosiano. Vamos a ver cómo lo levantamos. Para mantener la misión en Cuba, la representación en los no alineados. Hubo voces incluso que hablaban de liquidar a Claridad, que agraciadamente no prevalecieron. En el foro de Sao Paulo. Claro, tú sabes, y ahí pues empiezan a surgir otras respuestas. Lo que pasa es que, claro, la lucha se desconcentró en luchas particulares, y ahí pues entonces todo el mundo desencantado con aquellos que hablamos de tomar el cielo por asalto y que pues al fin y al cabo pues demostramos que no se podía, tal vez porque no existía el cielo que creíamos que existía, sino que era otra cosa. Pues entonces pues empiezan a organizarse individualmente, en distintas causas, y ahí pues surge efectivamente el foro de Sao Paulo, ¿verdad? La idea de los movimientos, de que la izquierda podía reconstruirse como un movimiento de movimientos. Lo que pasa es que la realidad también nos ha demostrado que las luchas particulares tienen una limitación en términos de impactar las verdaderas relaciones de poder, que son estructurales. Que en ese sentido seguimos confrontando un problema con la necesidad de organizarnos en función de esa toma de poder. El problema que tienen, por ejemplo, los zapatistas en México, no hay duda, han desarrollado un proyecto
extraordinarios en Chiapas. Caracoles. Claro, con los caracoles, con un sistema de administración de justicia propio, etcétera. Es decir, tremendo. Y el resto de México. Que son las trae? sociedades que hacía referencia a las sociedades originarias. Claro. Y nada, y sí, pues hay producto de eso, otros pueblos y comunidades indígenas también han empezado a reclamar mayor autonomía, pero basta con mayor autonomía, o la autonomía tiene que de alguna manera, ¿cómo se dice?, converger en una unidad que tenga fuerza organizativa, que es un poco lo que nos planteamos con la marcha de la independencia, algunos, ¿verdad? Que creemos que si bien es cierto en estos momentos es un gran logro, la articulación de todas esas organizaciones y movimientos en un colectivo que incluye hasta el Partido Independentista, que en una ocasión llegó hasta a declarar que la unidad se daba dentro del PIB y no fuera del PIB, y ya el PIB acepta que la unidad es más allá del PIB, ¿ve? Y así lo expresó en la conferencia de prensa de estos días. Pero que nos damos cuenta que hay que ver cómo poco a poco vamos generando el proceso entonces que cree la confianza, la confianza, porque lamentablemente si hay algo que ha afectado mucho a la izquierda y a veces nos tiene fragmentado es la desconfianza, la suspicacia, cada cual pues nada, cree en su propio proyecto pero no en el del otro, y que entendamos que como hay una expresión que Jorge se acordará de sus clases de derecho, ¿verdad? De un famoso juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos que decía, we sink or we swim together. Creo que fue Cardoso. Es decir, o nadamos todos juntos o nos vamos a hundir. Y yo espero que la mera... ¿Y por qué todos estamos convergiendo en estos momentos? Porque hay caos bajo el cielo. Porque los que están del otro lado son unos ineptos y corruptos que están quedando cada vez más evidenciados en los ojos del pueblo. Que el imperio está en decadencia, que también está quedando desacreditado a través del mundo. Solo hay que ver las encuestas. Si la gente, ¿qué piensan de Estados Unidos hoy? La mayor parte de la gente piensa que Estados Unidos es uno de los mayores problemas que tiene hoy la humanidad, no la solución. Nos quedamos ya sin tiempo. Necesitamos 2 horas. Necesitamos mucho más. Profesor, de nuevo, qué bueno que nos acompañe y nos enseñe. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Nos veremos esta tarde a las 4:30 en Cabo Rojo. A las 5. A las 5. Empieza a las 5:30, pero a las 5. Pero están citando. Lo que tenemos que decir allí con los compañeros de diálogo en la actividad de rescate de la soberanía. Y el 18. En la marcha por independencia. En la marcha por la independencia. Y volvemos a repetir, acá en el área este estamos organizando una guagua, todavía está a tiempo, nos quedan espacios. Así que móntese y acompáñenos. Y no hay peor lucha que la que no se da. Y coincide el 18 con el natalicio de Rafael Cancel Miranda. Eso es así. Eso es. Bueno, nos despedimos entonces. Bien. ¡Despierta, Boricua! ¡Defiende lo tuyo! RSR Podcasts graba y produce podcasts para Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.